Tuvimos para variar un pequeño problema técnico, estimados amigos, con Nicole, con la internet. Y aquí estamos de nuevo. Estábamos hablando, resumo brevemente, la, la situación en que se encuentra la democracia cristiana con un candidato que lo suben y lo bajan una y otra vez, Alberto Undurraga. Y estábamos comentando que da a estas alturas lo mismo porque la democracia cristiana ya no representa lo que alguna vez a medias representó, ¿no es cierto, Nicole? Un centro que hoy no existe porque cambió los polos que antes determinaban el centro, que es algo, un punto que equidista entre dos extremos. Pero ¿cuáles son los extremos de ahora? Son muy distintos. Incluso el socialismo ya no es el mismo de los años 60 y el capitalismo, por darle los nombres, tampoco es el mismo de los años 60. Entonces, es como fantasmas hablándole, como ese fantasma que se le apareció a Hamlet, del papá hablando así. Es una cosa completamente fantasmagórica. La democracia cristiana no es así. Eh, pero algo de eso permea también a los otros partidos, ¿eh? La confusión, la falta de definiciones, la falta de claridad. Yo me pregunto y te pregunto a ti, Nicole, ¿qué van a debatir en su primaria los candidatos del oficialismo? ¿Qué puede haber de distinto que vayan a discutir en serio y que no sea una farsa? Porque en realidad lo que están viendo es quién tiene más votos, quién tiene más apoyo. No están viendo quién tiene las mejores ideas, están viendo quién tiene el saco con más votos. ¿No es así? Claro, ¿me escuchas? Sí, ¿No? Ahí me escuchas, ¿cierto? te escucho, sí, ¿O mal? ¿Me escuchas? sí. A propósito de las primarias y un tema que cobra relevancia por esa ansiedad que le bajó a Chile Vamos de no tener primaria y de no para ello validar la candidatura de Matei a través de unas primarias y qué pasaba con la exposición. ¿Te acuerdas todo eso que conversamos? Y el punto es el siguiente, miren las condiciones en que se va a dar las primarias del oficialismo, con el caso Procultura dando vuelta, todavía falta porque las primarias en junio, pero junio está a la vuelta de la esquina y el caso Procultura todavía va a estar porque las investigaciones son largas. Entonces me pregunto yo si le viene bien al oficialismo tener primarias frente a una investigación que está rozando al presidente de la República, pero además está rozando el core, el centro de lo que, claro, acerca de democracia viva en Antofagasta cuando explotó el caso Fundaciones, tiene que ver con la Seremi de Vivienda, y ahí hay un ministro socialista, que es Carlos Monte. Entonces, está rozando no solo al Frente Amplio, que se ve más implicado por el caso Procultura, porque los fondos son más grandes, pero está rozando el ADN y el core de algo que en este gobierno al parecer lo institucionalizaron, que es sacar platas fiscales a través de fundaciones, ya sea para financiar a los amigos, ya sea para poder mantener a grupos de pobladores o hacer política activa, como lo llaman ellos, y mantenerse una vez que estén fuera del poder. Entonces, mira el momento en que tienen que estar encima de los medios públicos, de las entrevistas, contestando preguntas, donde los candidatos no saben si distanciarse o no de la moneda. En el caso de Winter es más complicado, tú lo comentaste en el programa anterior, pero Winter lo que hizo además fue separarse de la postura del Frente Amplio de decir que hay espionaje político, que son acusaciones sumamente graves porque significa que las instituciones no están funcionando, que las instituciones no están trabajando para lo que están hechas, sino que más bien con una intencionalidad política. Hasta el minuto lo que sabemos de las filtraciones no tiene que ver con una calidad de la información que pudiera servir para eso que llaman espionaje político, que tiene que ver con vendetta, etcétera, sí que no, sino que con información que tiene que ver con una estructura, con un modus operandi para que fundaciones de poca data o de poca experiencia puedan ganarse contratos con distintas instituciones del Estado. Mira las condiciones que se están dando en la primaria, pero volviendo al tema de las primarias, hay dos posiciones, yo te las comparto porque a lo mejor tú tienes una idea de aquello. Y dicen, miren, si en las primarias votan 2 millones de personas, va a ganar Carolina Toá porque significa que salió a votar la antigua concertación. Más o menos así es como lo están planteando. Ese bolsón. Y otros dicen, momentito, si hay una masiva salida a votar y hay más de 1,5 millones de votos, dos, no va a ganar Carolina Toa, va a ganar Winter porque significa que salieron los jóvenes a votar por Winter. Y otros dicen, no, Winter es una candidatura de nicho. Por lo tanto, si votan menos, se ve favorecido
Vinter y no Toa y no si votan más. Mira, creo que nadie sabe muy bien lo que va a ocurrir en estas primarias, voto voluntario. Nadie sabe muy bien porque la verdad es que el escenario en las primarias está muy líquido, como dicen los analistas. Hay un grupo del Partido Socialista de las Juventudes que salió a apoyar a Vinter públicamente, después que el Partido Socialista dijo que apoyaba a Toá. Por lo tanto, no sabemos, porque además acuérdense que en la primaria anterior, para escoger a su candidato, no se compitió contra el Partido Socialista ni contra el socialismo democrático, compitió Jadwe con Boric, dentro de los cuales hay muchos votos de personas que salieron a votar por Boric pensando en que Jadwe era un peligro y había que hacer ganar a Boric a toda costa. Por lo tanto, creo que incluso esos analistas muy respetados tampoco saben muy bien qué va a pasar en esa primaria, Fernando. Solo Dios sabe. Mientras tanto, por si acaso, en el primer pedazo que logramos grabar y que se chispoteó, no logramos recuperarlo, porque tenemos que trabajar así con la internet en Chile. Quiero recordarles que este programa es auspiciado por Hey y Remodeling, ya saben, corredores de propiedades Hey. Remodeling ofrece remodelación o remodelamiento de pisos, de muebles de cocina, pintura, etcétera. Tienen arquitectos, tienen puros profesionales. Y como no estoy seguro cómo va a seguir funcionando este programa con este sistema, permítanme recordarles de inmediato el método EVE para eliminar cosas que a usted no le gustan de su cuerpo, que no se eliminan bajando de peso. Tienen un local en Vitacura, otro en Concón y pronto uno en el sur, el método EVE.cl. Ahí averigüen los detalles de este método traído de Corea del Sur para eliminar estrías, celulitis y otras cosas. Sigo con KMRP, un software para el manejo integral con un módulo de inteligencia artificial de las empresas. Continúo con AutoWolf, que va a su casa a dejar como nueva la carrocería de ese automóvil y que además ahora ofrece un servicio de automotora, compra y venta de automóviles. ¿Quién mejor que ellos conocen quiénes quieren vender y quiénes quieren comprar? Y el Learning Group, que me parece que sigue ofreciendo, perdón si me equivoco, el Learning Group, pero siempre están ofreciendo cursos de cosas muy interesantes. Ahora es para formar corredores de propiedades con todo lo que se requiere para ser un buen corredor. Bueno, mira, nadie sabe quién de todos estos fulanos va a salir coronado como candidato de la izquierda, pero sí sabemos que todos son más o menos lo mismo. Todos piensan lo mismo, o más bien dicho, no piensan. Todos tienen los mismos sentimientos, todos son progres, todos creen en que hay que echar abajo la institucionalidad vigente, todos creen en el Estado. Son muy parecidos todos, no hay mucha diferencia, salvo que unos son más viejos y otros son más jóvenes. Y efectivamente el tema generacional está muy presente. Los jóvenes en general son del Frente Amplio y los viejos son o del PS o del Partido Comunista. Y aún dentro de los partidos hay divisiones, como ustedes están viendo con los jóvenes socialistas. Pero para el país, cualquiera de estos que ganara, si llegaran a ser presidente Ojara o Vinter o la Toa, no hay diferencia en cuanto al objetivo que persiguen. Eso que lo tenga claro la gente. Los que están haciendo calculitos menores, así rizando el rizo, como dicen los españoles, que este tiene un poquito más de esto, no pierden el tiempo. Es lo mismo, como ya perdieron el tiempo entre el capitán Yasu, ¿cómo se llama? Yabusa, Sabusa, ex Gabriel Boric y el señor Jadwe. Son lo mismo, la misma cosa. No había ni una diferencia, y ustedes lo están viendo. Con el señor Boric, que ya ha visitado no sé cuántas veces China, a inclinarse y caer de rodillas frente a Xi Jinping. Son lo mismo. Por favor, señoras y señores, vean el cuadro, la línea gruesa de esta cuestión. Me da a mí exactamente lo mismo que salga candidato del Frente del oficialismo, son lo mismo. No hay ni una diferencia. Los que andan buscando diferencias como para consolarse que este es más malo, este es menos bueno, están muy equivocados, Nico. Sí, oye, a propósito de Procultura, que lo mencioné por el tema de las primarias, la visibilidad, que estaba tan nervioso Chile Vamos, mira la visibilidad. Bueno, ahora ya uno puede notar que hay una especie de estrategia de Alberto Larraín, que es el principal implicado porque es quien dirige Procultura. Hay una estrategia porque lanzó una declaración pública. Por supuesto que le echó culpa a la desinformación,
Y claro, pero declaraciones sacadas de lo de contexto, siempre, lo de siempre. espero que las opiniones sean más informadas, etcétera. Pero ya uno puede ver cuál es la estrategia y esto me da la impresión que está la mano de la moneda de ese segundo piso. Y uno es echarle la culpa a los gobiernos regionales, que es algo que se repitió también. Dos, decir que el presidente no está implicado porque Alberto Larraín salió a defender a Gabriel Boric. Y tan Tres, se abusa. exacto. Tres, intentó, pero parece que no le funcionó porque mientras grabamos nadie enganchó con eso. Intentó echarle la culpa al gobierno de Sebastián Piñera, volvió el gobierno de Sebastián Piñera porque dijo que la mayoría de los contratos que tenían se habían comenzado a gestionar en el gobierno anterior. Y cuatro, se le suma además la declaración de la moneda con el caiga quien caiga famoso. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de todas estas sinfín de declaraciones que Alberto Larraín, por muy amigo que sea el presidente, se está inmolando por el presidente y lo van a dejar caer si es que Fiscalía se sigue acercando? En el Frente Amplio lo trataron de narciso, lo trataron de que se trata de un psicópata prácticamente. Es decir, están tratando de aislar la personalidad de Alberto Larraín, porque en varios de las filtraciones se habla de que él llamaba y se jactaba de la relación que tenía con el presidente Boric, o presidencia ya lo sabe, etcétera. Entonces lo están aislando. Va a ser una especie de Catalina Pérez, pero en el ámbito de la psiquiatría. Entonces lo tratan de todo y creo, Qué maricones son. por lo que he averiguado y por la cantidad de información que tiene Fiscalía, es que Alberto Larraín va a tener que defenderse solito, mientras él además resguarda y defiende al presidente, así como ha resguardado Claudio Rego, porque en la declaración, donde hay situaciones muy evidentes de amistad y de negociado entre él y Claudio Rego, que le pasó 1.600 millones para el programa que tú comentaste en el programa pasado, el programa para evitar el suicidio, donde Claudio Rego además retiró 800 millones de su cuenta del Banco de Estado, pero lo hacen de a poquitito, si la saben hacer. No retiró 800 millones, perdón, no retiró 800 millones de una, lo hizo a través de 4 o 3 retiros. Oye, no la saben hacer. Si la supieran hacer, no se habría sabido. No, claro, pero se supo producto de Pero se que supo. se comenzó a investigar las fundaciones después que un medio en Antofagasta se atreviera a a poner esta información acerca de Democracia Viva. Entonces tenemos ya dos personas que van a ser las emblemas. Catalina Pérez, que está con un arresto domiciliario de Democracia Viva, que representa una fundación del lote del Frente Amplio, y por el otro lado, Alberto Larraín, que representa el amiguismo, ese amiguismo y pitutismo que el presidente Boric en su campaña dijo que iba a eliminar los pitutos de una, representa el amiguismo a través del cual una persona, por la cercanía que tiene con el presidente, se puede ganar y aumentar 10 veces los recursos que le entran a la fundación. La declaración más directa que hizo Alberto Larraín fue que él no gastó ni un peso o no gasté plata en la campaña de Boric. Se contradice con no una declaración, sino que con sus propias conversaciones en las cuales dice: no me pida esa plata porque la gasté en la campaña de Boric. ¿En qué va a terminar? Bueno, va a terminar, uno, en cuanto resista el fiscal Cooper, que está amenazado, todavía está amenazado con la destitución, y en cuanto resista también la investigación, producto de las redes de poder e intereses que siempre se entremezclan entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Lo vimos con el financiamiento en la época de Michelle Bachelet, en el financiamiento de campaña en la cual el fiscal Bermúdez no quiso seguir investigando, delación compensada no existía, en la cual juicio abreviado, se cerraron todos los casos rápidamente, y no hay mucho más que decir, excepto el caso Penta, que pasó a ser emblemático, pero no se quiso llegar al fondo. Y acá la pregunta es: ¿se va a llegar al fondo? Bueno, capaz que sí, pero solo tocando a Alberto Larraín, que es un amigo del presidente, y no llegando al corazón de la moneda con el presidente.
gente actúa como una banda de mafiosos, ¿ah? Es una mafia. Las mismas prácticas, las mismas prácticas delictuales y también de repente sacrifican a alguien, primero le dan un beso en la mejilla y después le meten un balazo. Son mafiosos, son lo peor que ha tenido este país. Este grupo político es lo peor que ha tenido este país. Lo peor. Son chantas, rascas y mafiosos y sin embargo se creían los que venían a salvar al país de la corrupción. Po. Acuérdate, ellos tenían una ética superior, ellos eran macanudos, ellos venían con la buena nueva, en todo orden de cosas. Ahí los tienen, ahí los tienen. Pero en fin, antes de continuar, amigos, eh, perdonen el apuro un poco, pero tengo temores de que una vez más se caiga la Internet. Servicios logísticos de ingeniería, consultores, revisan la logística de su empresa, encuentran las partes que están funcionando mal, se lo hacen ver, le muestran una alternativa y le buscan el personal para que todo funcione como debe ser y usted no pierda plata, tiempo y cliente. Segundo, entrena inglés. Profesores de inglés haciendo clases online para que usted domine la conversación, hablar y entender lo que le hablan para que se maneje bien en el mundo. De eso se trata, estimado amigo. Sigo con compreoro.com, donde usted puede adquirir en ese sitio oro y plata, el metal precioso, en monedas o en lingote, para tener una reserva totalmente intocable y que además es una inversión porque están subiendo de valor el oro y la plata. Nunca pierden valor, cuando cambia es para subir. Y sigo con Kaizen Automotriz, que es un garage que se especializa en la mantención preventiva. No espere a quedar en pana, lleve su vehículo para que se lo revisen integralmente, todas las partes y piezas, para que cambien lo que está por morir, para que arreglen lo que se puede arreglar y para que su automóvil esté en perfectas condiciones. Kaizen Automotriz. Bueno, yo no sé si vale la pena seguir hablando de este grupo de mafiosos que actúan como tales y que ni siquiera tienen la inteligencia de Al Capone, son bastante mediocres. Son un desastre que le ocurrió al país a esta gente. Una generación que fue fracasada. Y fracasaron porque piensen ustedes en cómo fueron educados. Todos ellos. Bueno, Boric viendo Dragon Ball y el Capitán Saúsa, pues ahí tienen ustedes la formación intelectual. Panfletería, discursos de la Greta Thunberg, puras tonterías. Pura televisión, pura internet. ¿Qué esperaban ustedes que pasara cuando se bajaran del triciclo y se subieran a la moneda? ¿Qué esperaban ustedes de los Winter y de los Boric? Del Capitán Saúsa, perdón. No se puede esperar más que esto. Y los viejos que están colgando de las pelotas de este grupo, los Insulza y los demás del Partido Socialista, los viejos tercios, bueno, están ahí simplemente porque no tienen, se están jubilando. No tienen otro medio de vida. Quieren hacer sus últimos apariciones en el escenario público, no tienen otro destino, entonces se subieron y se encaramaron. Es lo que se llama el socialismo democrático, que es una manera de darle un nombre a esta especie de asilo de ancianos de la izquierda que se colgaron de la nueva generación. Eso es lo que está en la moneda, eso es lo que está en los ministerios, eso es lo que está en todas partes. Lo peor, la escoria intelectual y política de Chile. Oye, Cada vez que uno se mete en detalles se encuentra con lo mismo, que lo que dijo este, que lo que hizo el de más allá, que está este lo están tirando a los cocodrilos para que paguen los pecados de todos los demás. Esa práctica la hemos estado viendo estos 2 años, 3 años ya a esta altura, 3 años y algo, a Dios gracias, queda menos. La pregunta para mí no es ya, o sea, el tema de mi interés ya no es ellos, ¿eh? Porque ya demostraron que son un fracaso. ¿Sabes tú? Para mí el tema que yo me gustaría empezar a analizar más y más es qué viene después. ¿Cómo se las va a arreglar? Y para eso estoy escribiendo un libro, a propósito, les advierto, ¿cómo se las va a arreglar el próximo gobierno que espero que sea de oposición? ¿Qué podrá hacerse con este país? ¿Cómo se va a rescatar el tema de la educación, el tema de la criminalidad, la economía y todas estas cuestiones, nuestras relaciones internacionales? ¿Cómo vamos a recoger y pegar con duco los platos rotos? Eso me interesa más. Esto está muerto ya. Esto es un cadáver putrefacto y maloliente. No sé si vale la pena seguir examinando el movimiento de los gusanos, que uno dijo esto y con lo demás. Honestamente. Y a propósito de eso, he visto muchos comentarios sobre gente que cree que el próximo gobierno, si gobierna la señora Matei, y por lo tanto está Chile Vamos ahí de protagonista, va a ser más o menos lo mismo que tenemos ahora. Ese es un tema que vale la pena discutir si es así o no es así.
Yo no sé qué ideas tienes tú, Nicole, al respecto, si te has puesto a darle vuelta a esa cuestión. Bueno, a propósito de Matei, si es más de lo mismo, va a depender de lo que comience a plantear en su programa y en el diseño de campaña. Todavía está simplemente manteniéndose en un puesto muy cómodo porque está primera en prácticamente todas las encuestas, está primera también en escenarios de segunda vuelta y por lo tanto todavía goza de esa comodidad. El escenario va a cambiar después de las primarias del oficialismo, donde haya un candidato de la izquierda. El escenario va a cambiar cuando empiecen realmente los temas de campaña y ahí veremos si es más de lo mismo. Efectivamente, hay un grupo de derecha, que no es un grupo que uno diría, oh, es que son extremos, olvídense de eso. Hay un grupo de gente que se siente apolítica o que hoy se siente más afín a las ideas de derecha o que espera que el próximo gobierno sea de derecha y se pregunta si votar por Matei es lo mismo de siempre o lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera en ambos casos. Claro, y es legítima esa pregunta porque para muchos los gobiernos de Sebastián Piñera, ambos, incluso con ese quiebre que hubo en el gobierno con el octubre del año 2019 y posteriormente con la pandemia, que prácticamente no gobernó, tuvo que nadar para llegar a la orilla y entregar el gobierno al próximo presidente. Pero para muchos, ambos gobiernos de Sebastián Piñera no significaron gobiernos cuyas ideas y cuyos proyectos ejemplificaban o reflejaban ideas de derecha. Que sean gobiernos de buena gestión no significa que sean gobiernos de derecha. Y para muchos, el gobierno de Sebastián Piñera uno y 2, aparte de tener buenos números y ser muy eficiente, pero eso es producto de que él tenía una capacidad de trabajo sobrenatural, muy inteligente y muy trabajador. Pero eso no refleja los ideales de derecha. Eso es una buena característica, una buena condición que gozaron esos gobiernos. Y varios se preguntan si la receta y las ideas que se están escribiendo para un futuro gobierno de Evelyn Matei son ideas o son proyectos que reflejen la derecha. Porque, por ejemplo, vamos a los impuestos, que es algo más concreto. Por el momento se está planteando bajar los impuestos a 18%, el impuesto a la empresa, pero con un horizonte además de 10 años, es decir, ella no va a estar y su equipo de gobierno tampoco, para ver la viabilidad de aquello. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el pensamiento que hay detrás de eso, Fernando? Entonces, ¿creen en impuestos altos para redistribuir? Porque desde el otro lado, la candidatura, tanto Kaiser y Kast, con sus propias diferencias, están planteando que hay que bajar los impuestos. Porque me imagino que el principio que hay detrás de eso tiene que ver con que si los bajamos a un 15%, como están diciendo, el país va a empezar a crecer, el país va a empezar a invertir y veremos los resultados de aquello. Entonces, es importante lograr ver una definición de la campaña, del programa de gobierno y de la candidatura de Evelyn Matei, definición que hoy todavía no es muy nítida. Y en ese grupo que tú me dices que te escriben o que te preguntan, algunos dicen, bueno, es que si va a seguir gobernando como con la idea de una especie de socialdemocracia o algo, ¿cuándo vamos a ver si efectivamente sirven las ideas de derecha para gobernar? Porque en Bueno, el caso de Sebastián Piñera no fueron ideas de derecha. ok. Estoy tratando de traspasar todo lo que leo. María Imoveis, amigos, los está esperando para hacer una excelente inversión en Florianópolis, Brasil, donde el boom inmobiliario continúa y se pueden obtener grandes rentabilidades. María Imoveis Floripá es el sitio de Instagram donde ustedes se conectan con ellos para hacer una muy buena inversión inmobiliaria en Brasil. Patricia Stocker, un grupo de profesionales que registran su marca en Chile y en el mundo para que usted esté tranquilo. Sigo con Salinas y Ojeda, abogados, especialistas en temas civiles y con muy buenos resultados. Si usted tiene un tema civil que va a dar un tribunal, no escoja el primer abogado que le recomendó la tía Peta, sino que vaya a salinasyojeda.cl. Sigo con Urantiacos, profesionales de la creación de software para corporaciones, software a la medida para que usted no tenga problemas, ni ahora ni nunca, hecho a la medida de una cosa muy superior a una adaptación. Y continúo con Wekiper,
abogados, perdón, contadores auditores a cargo de la contabilidad de empresas grandes, medianas y pequeñas. Muy importante la contabilidad. Si se cometen errores, no paga el contador el pato, sino que lo paga el cliente con impuesto interno, con lo que sea. Y sigo con Air Magic Chile, airmagic-chile.com, empresa europea que instala sistemas de climatización para fábricas donde hay talleres, máquinas, gente, calor, y acuérdense que hay un tope del calor que puede haber en un taller fabril. Si lo sobrepasa, caen unas multas muy pesaditas. Así que vaya instalando estos equipos de climatización que son la última generación desarrollada por la ingeniería europea a su disposición. Y les quiero contar del canal de Ricardo Oyarzún, canal de YouTube, se llama Ricardo Oyarzún, y que les ofrece la posibilidad de conocer cómo usar bien y prácticamente las disponibilidades que hay de inteligencia artificial. No es meramente una nueva manera de preguntar como en Wikipedia o en Google. Eso es lo mínimo. Hay muchos más servicios que le puede prestar para mejorar su actividad profesional entre la inteligencia artificial, y eso es lo que les ofrece en su canal de Ricardo Oyarzún, canal YouTube Ricardo Oyarzún. Bueno, volviendo al tema que yo planteé y que tú comentaste, a mí entender no se pueden poner en reversa las agujas de la historia. No se puede volver al pasado, no se puede volver a la Concertación, no se puede volver a los tiempos del chocho, no se puede volver para atrás. No se puede simplemente decir borrón y cuenta nueva, así como así. Hay una nueva generación que va a seguir existiendo, con su ignorancia y con sus arrogancias, pero van a seguir existiendo. Hay una nueva situación mundial que va a seguir existiendo y va a seguir cambiando. Hay una nueva población con demandas justas o injustas que hay que atender porque siguen existiendo. En ese cuadro no se trata de volver a las ideas de la derecha, sino que se trata de entender cuáles son las ideas que funcionan ahora. El tema que tiene la izquierda con sus ideas marxistas que ya se derrumbaron y que viven en una gran confusión, también lo vive el otro sector, estimados amigos. El sistema liberal, capitalista, como quiera que lo llamen, al estilo clásico, no puede existir más. Y de hecho, incluso en los países más capitalistas del mundo está cambiando el esquema, incluso en Estados Unidos, desde luego en Europa y en todas partes, con todas las confusiones de las cosas nuevas que nacen. Ustedes han visto nacer una guagua, vienen feos, arrugados, rojos, llenos de cosas. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Entonces los que lleguen van a tener que entender eso. No pueden ser simplemente un gobierno reaccionario, de reacción. Tienen que ser un gobierno inteligente que asuma las cosas nuevas, pero en una forma eficiente y no como los revolucionarios tarados que tenemos ahora. Digamos las cosas como son, tarados. Hay que hacer lo que es necesario, pero hay que hacerlo bien. Eso significa que en algunas cosas va a haber que, por ejemplo, bajar impuestos, probable. Pero aún eso hay que estudiar bien qué es lo que se puede hacer y hasta dónde, porque tenemos una masa demandante que no va a desaparecer. Tenemos una masa de chilenos que siguen esperando regalos del Estado. No puedes cortar eso de golpe. Cuando hay grandes problemas, lo peor que se puede hacer es tratar de solucionarlos con un hacha o con un cuchillo, digamos, de matarife. Hay que usar el bisturí de un neurocirujano. Va a haber que ser en extremo inteligente y cuidadoso para restaurar este país. Y restaurar, repito, no significa volver al pasado. Significa arreglar las cosas conforme a las nuevas necesidades y situaciones. Ahora, yo no sé quién es más capaz de hacer eso. Si Matei o si Kast. Y dejo afuera a Kaiser porque Kaiser me parece que está en una línea más reaccionaria, más de volver atrás a todo dar nada más. Aunque quizás estoy equivocado. Una vez que estén con la guitarra en las manos, la cosa va a ser distinta. Y me preocupa también cómo va a reaccionar la izquierda. Yo ayer anuncié que están ya pensando en cómo van a ponerle palitos a la rueda. Están en eso ya. Entonces eso es un tema político inmediato. ¿Cómo se va a enfrentar las nuevas, abro comillas, estallidos sociales que invente la izquierda? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a graduar la fuerza decidida y no la cosa ambigua de Piñera? ¿Y cómo se va a eso equiparar con lo que es posible y con lo que es legítimo?
Todos esos son problemas que va a tener que enfrentar el próximo gobierno, súper, súper complicado, y eso no se resuelve simplemente mirando hacia atrás. ¿Col? Sí, a propósito de mirando hacia atrás, a propósito de mirando hacia atrás, me acordé las palabras del presidente Boric en China, El capitán donde Saúsa. habló sobre su convicción sobre el multilateralismo. Dice que estar acá, eso fue lo que dijo, es una demostración de la convicción en el multilateralismo y que las guerras comerciales, haciéndole esto una miradita a Donald Trump, que las guerras comerciales no son la manera de enfrentar ¿Qué sabe él? eh, nuestras diferencias. Ahora, Idiota. es interesante el tema del multilateralismo y la defensa del multilateralismo. Efectivamente, se gozaron de muchos años posterior a la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de los 90 con la caída de la Unión Soviética, se gozaron de buenos años, por lo menos de apariencia, en el sentido de que el multilateralismo trajo paz, bienestar y desarrollo a la humanidad porque estaban todos en la misma, pongámoslo así. Pero cuando uno ve que quienes hoy son los grandes defensores del multilateralismo, como Putin o Xi Jinping, yo creo que ahí hay que poner una interrogación y mirar lo que está haciendo Donald Trump con menos reacciones emocionales y con menos suspicacias con respecto a que Trump es emocional y es un loco que vino a desarmar el mundo. Xi Jinping estuvo con Putin en Moscú en el desfile de la victoria contra los nazis, los 80 años, y destacaron entre ellos, cuando hicieron una declaración conjunta, el compromiso de ambos países con el sistema internacional y destacaron lo siguiente: el sistema internacional centrado en la ONU. Claro, porque efectivamente este sistema internacional con la espina dorsal en la ONU les ha significado beneficio a estas dictaduras. Uno, porque además, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ese orden y cómo se estructuró la ONU fueron con los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí tienen a Rusia, ahí tienen a China y ahí tienen a Estados Unidos. Entonces ellos son los que dominan, digámoslo de alguna manera, esa estructura que se formó. Pero además, en este multilateralismo posterior a la caída de la segunda de la Unión Soviética, se produjo la bienvenida de muchos países y se produjo la bienvenida de todos porque se supone que el mundo estaba resuelto. Y esto lo he repetido, pero lo voy a volver a decir. Y existía la teoría de que en este multilateralismo iban a predominar las democracias por sobre las dictaduras, porque al final se iban a incorporar en este sistema diplomático que tiene la ONU y sus oficinas satélites, se iban a incorporar estos países con dictadura, iban a gozar de desarrollo económico por el capitalismo y el libre comercio, y por ende iban a terminar todos como las democracias que se viven en Occidente. Y eso no pasó. No solamente no pasó, que en pleno siglo XXI estamos viviendo un extremo de situaciones con estos organismos, sobre todo la ONU, que no son eficaces y que además en varios casos tienen posturas ideológicas de izquierda porque se fueron poblando de funcionarios de izquierda. Hay unos informes muy interesantes que ustedes pueden buscarlo, donde dice que posterior a la caída de la Unión Soviética, quedaron muchos dirigentes, no están acostumbrados a trabajar, no levantan empresas, quedaron muchos dirigentes comunistas y socialistas pululando por el mundo. Y se les dio la bienvenida a estos organismos y a estas organizaciones, y desde ahí se han ido rearticulando, se han ido reformando, ya no se hacen grandes revoluciones con los tanques, ahora se hacen de un modo institucional. Y todas estas ideas que uno dice, bueno, ¿por qué están cargados hacia el estado de bienestar o la famosa Agenda 2030? Bueno, tampoco es tan misterioso. Muchos funcionarios que quedaron dando vuelta fueron integrando, colonizando estos organismos y es donde trabajan. Por eso uno dice, bueno, ¿quién tiene más posibilidades de liderar ONU Mujeres? Tiene más posibilidades de liderar ONU Mujeres la expresidenta Bachelet, que es parte de de la trama de la izquierda latinoamericana, o no sé, o Evelyn Matei, si fuera presidenta en algún minuto de posterior. Evidentemente que Evelyn Matei. Bueno, entonces hay que mirar con suspicacia hoy cómo
las posturas de izquierda de algunos mandatarios y dictaduras defienden el multilateralismo porque al final los ha acomodado en una situación en la cual gozan del libre comercio, del capitalismo, pero a la vez no hay ningún cambio. Yo digo que es interesante esto que tú dices, Fernando, con respecto a la postura que vayan a tener los países en la situación actual y no seguir en la misma dinámica o en antiguas banderas. Entonces, hoy, ¿qué significará a lo mejor en unos años más, cuando veamos mayores resultados o en lo que termina o hacia dónde se encamina la reforma que está haciendo Donald Trump o las posturas que está tomando Donald Trump? Va a ser interesante ver cómo se van moviendo las agendas políticas en torno a lo que está haciendo Estados Unidos con el multilateralismo. Mm. Bueno, detrás de todo esto, de esos parásitos que se incrustaron en el cuerpo de las Naciones Unidas, en comisiones de esto y lo demás allá, todo ese personal cesante, detrás de todas las posturas que uno escucha o que ve, hay un trasfondo muy poderoso que, como siempre ocurrió en la historia, se manifiesta en la superficie de las acciones de los políticos, de los individuos, de una manera distorsionada, de una manera confusa. Pero hay que entender el trasfondo. La humanidad está entrando en una fase nueva, distinta, que tiene que ver con un proceso histórico que empezó en la época de las cavernas, supongo, y que ha llegado en el siglo XXI a una situación de población, demandas, tecnología, problemas con el medio ambiente y otro montón de situaciones globales y de gran calado que notoriamente no se pueden resolver con los métodos antiguos. Y en tanteando en busca de soluciones aparecen todos estos personajes, algunos creyendo que la solución va por el lado de las doctrinas de izquierda, otros creyendo que es bajando los impuestos, los de más allá, instaurando regímenes autoritarios tipo China. Todas estas son respuestas parciales, confusas y tentativas, en todo el sentido de la palabra tentativo, de un mundo que está cambiando de una manera tremenda, como cambió en su momento cuando se descubrió cómo hacer fuego o cuando se descubrió la agricultura. Y ya no había que andar recolectando, sino que había que sembrar. Y cambió toda la historia humana. Y luego cuando se inventó la máquina de vapor y cambió toda la historia humana. Bueno, aquí no se trata de que se inventó algo. Se han inventado muchas cosas importantísimas como la inteligencia artificial que va a cambiar muchas cosas. Pero además está el mero crecimiento de la población, el mero crecimiento de las economías mundiales que producen de una manera exorbitante. El mundo en cierto sentido es inmensamente rico hoy en día. Cómo se produce de todo en cantidades infinitas. Armas, por ejemplo. Ahora hasta el grupo más picante se puede armar con de todo. Y eso a su vez cambia las correlaciones de poder entre las potencias. Ya no es el caso de la colonia del imperio que va al África con sus rifles de repetición y se enfrenta a unos pobres indígenas con arco y flecha. Ahora se enfrentan misil contra misil. Todo ha cambiado. Y en este cuadro inmenso y gigantesco, las respuestas a lo Trump, yo no sé si son más correctas o más adecuadas que las respuestas a lo Jinping o las respuestas a lo Putin, te digo honestamente. Son distintos enfoques parciales de una situación muy complicada que se va a acomodar, yo diría que en gran parte por su propia lógica interna y no por las decisiones de todos estos personajes. Son tiempos interesantes esto. Son tiempos interesantes que mis hijas y tus hijas van a ver a plenitud en 30 años más, o quizás en menos. Y esa es la cuestión que nosotros también como país miserable y pequeño estamos enfrentando. Es decir, aparte de los problemas locales que va a enfrentar el próximo gobierno con la izquierda enfurecida, tratando de echar todo abajo de nuevo, como hizo con Piñera, aparte de eso, estamos ante un mundo distinto. Y la globalización al estilo de los años 90, 80, como tú mencionaste, que estábamos todos prosperando, eso se acabó, porque eso maduró, llegó a extremos que hacen ya inviable eso. Se ve crudamente en el tema de la relación entre Estados Unidos y China. Mientras China no era tan potente para exportar y hacer todo lo que hace, todo funcionaba bien.
cuando empezó a inundar el mercado norteamericano y destruir industrias norteamericanas, y cuando empezaron a generarse esas situaciones, de pronto se descubre que ya la cosa no es equitativa. Lo mismo que le pasó a Inglaterra a finales del siglo XIX con el libre comercio, la misma cosa, pero en una escala más reducida. Tú sabes, los ingleses cuando dominaban el mundo con su revolución industrial, lo único que querían era libre comercio, libre comercio, libre comercio. Cuando empezaron a competirle los alemanes especialmente, ya no era tan bueno el libre comercio. Claro. Claro, entonces estamos en una situación total y completamente distinta en donde ningún eje dogmático, doctrinario, sirve de guía. Hay que crear nuevas miradas. Ninguna de las que yo veo en este momento de ningún sector político, ni en Chile ni afuera, son capaces de ver el cuadro completo como lo hace vuestro servidor, que lo veo además fuera de la política, yo no soy político. La verdad es que se requieren líderes de una magnitud que no lo vemos por ningún lado, porque al revés, como ocurre además siempre. Mientras más grande la crisis, más microscópicos los líderes que están en el poder. Es una cosa muy curiosa, pero así ha ocurrido. Rara vez tenemos un hombre a la altura, como fue Lincoln con la guerra civil o como fue Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Rara vez, rara vez. Así que estamos en ese. A mí me está preocupando más ese futuro, Nicole, que este pasado con todos estos personajes pendejos que se mueven y pululan en el quehacer mediático del día a día en Chile. Me interesa el futuro. Claro, ahora no hay que engañarse con algunas cosas, ¿ah? Porque en el caso de China se celebró, y el presidente Boric en China celebró que haya una tregua en la guerra arancelaria y bueno, están todos contentos y acá el malo de la película de Estados Unidos porque se supone que comenzaron, Eso no va a funcionar. pero Bueno, ojo que está bien, pero el punto es que mientras China tiene todas estas palabras que habla de la paz y la solidaridad, nunca ha dejado de lado sus reivindicaciones territoriales. Son países que son imperialistas, lo mismo que hablamos el otro día con respecto a Rusia y cómo lo entendía Europa. Es decir, nunca han terminado ni dejado de lado sus intereses territoriales. Entonces, no hay que confundirse porque también propio de este sistema del multilateralismo se incorporó, se hizo hábito tener palabras de muy buena crianza, palabras que Trump no tiene y que a muchos no les gusta porque lo encuentran maleducado, impropio, fuera de los márgenes políticos, puede ser, no lo sé. Pero hubo una discusión de Karin Esberger en el diario El Mercurio con el embajador chino en Chile, y ella hizo una columna que me parece interesante, porque dice, ojo que claro, se puede decir que Estados Unidos está golpeando la mesa y que está poniendo el mundo patas para arriba, pero no se equivoquen con las palabras bonitas. Entonces, ¿qué pasa? Que estuvo esta reunión de la CELAC en China con nuestro presidente alabando el multilateralismo y extendiendo lazos con China. Y China lanzó su programa para ayudar, se supone, al desarrollo y revitalización de América Latina. Y todo con las palabras bonitas. O sea, qué más lindo que suena la ruta de la seda, ¿o no? sí, claro, por Pero eso supuesto, son sí. reivindicaciones imperialistas, pues. Entonces, no nos confundamos con la retórica que con el fondo. Mira lo que lanzó China en la CELAC, donde Petro y Lula estaban todos felices. 5 programas para impulsar el desarrollo y la revitalización que van a contribuir a un futuro compartido, todos aplauden, de China con América Latina. Primero, ¿cómo se llama? Programa de solidaridad. Bonito, ¿no? En 3 años China va a facilitar el intercambio de buenas prácticas de gobernanza. China, un país comunista. Y va a Sí. invitar, mira esto, va a invitar anualmente a 300 miembros de partidos políticos de los estados de América Latina de la CELAC para visitar China, Para comprarlo. para comprar. 2, programa de desarrollo. China va a colaborar con los países de América Latina Sí, y sí, el Caribe como ha hecho en África. Claro. para implementar la iniciativa que se llama Desarrollo Global y promover un entorno internacional de apertura y cooperación. 3, programa de civilización. China va a colaborar con los países de América Latina y el Caribe
para implementar esta iniciativa de civilización global, debemos fortalecer los intercambios y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones. No existe el intercambio mutuo con China, No, existe la colonización de China. Y por último, la gran guindita a la torta, no es por último, pero para terminar el análisis, programa de paz. China va eso a es. trabajar Los que están amenazando a Taiwán con la guerra hablan del con programa los, de paz. Son exacto, fantásticos. con los países de América para implementar esta iniciativa de paz global. Entonces, no nos confundamos Bueno, si nadie se entre. confunde, estimada, yo no me confundo, desde luego, con los chinos. Y tú tampoco, y mucha gente no. Solamente los camaradas como el capitán Saúza, que ha ido a presentar sus parabienes una vez más y a ofrecer sus servicios de lacayo nacionales para China. Bueno, muchos están en esa parada, a propósito. El guatón guachuchero fue a besuquear a Putin, están en esa parada antiimperialista. En el fondo sigue funcionando todo el imperialismo, antiimperialismo contra los yanquis, no contra los chinos. Eh, pero eso también es superficial. Todo eso es nada, es un epifenómeno menor. Acuérdate que el mundo se va a estar constituyendo, tú lo vas a alcanzar a ver porque eres más joven, se va a constituir con parámetros completamente distintos a todo esto. Los chinos no van a salir con la suya, en este momento tienen una crisis adentro, pero fantástica. Eh, la historia tiene unas astucias increíbles, ¿eh? Ocupa las fuerzas y las presiones y los intereses de todos lados y sale como ingrediente y sale una torta totalmente distinta. Como les digo, yo que he estudiado arte historia, créanme, ha ocurrido una y otra vez. Para sorpresa de todos, de grandes y chicos. A mí me Claro, ahora, ahora, volviendo para atrás un poquito, me interesa lo que vaya a pasar en Chile el próximo año. ¿Para qué vamos a irnos más al futuro? En este momento a mí no me corresponde, soy muy viejo para eso. Me interesa lo que va a suceder el próximo año, cómo se las va a arreglar el próximo gobierno si es de oposición, con una izquierda que ya están con los equipos preparando la insurrección 2.0, estimado amigo, o el estallido social, como llaman. ¿Y cómo nos vamos a arreglar si estos aparentes arreglos entre Estados Unidos y China, que yo creo que no tienen fundamento, se van a derrumbar? Porque China no va a dejar de ser lo que es. China no va a dejar de exportar sus juguetes de plástico a precio de huevo. China va a seguir siendo la gran fábrica y eso no se va a poder cambiar, eso es incambiable. Acuérdense lo que les digo, no va a haber una solución definitiva de este tema. Como no la ha habido, por ejemplo, en Medio Oriente entre los temas entre el Islam y Israel. ¿Cuántas veces se ha pensado que se daban la mano con el presidente de Estados Unidos, el acuerdo de esto, el acuerdo, como 10 acuerdos? Lo mismo entre Rusia y Ucrania. ¿Cuántos acuerdos ha roto Rusia? Hay cosas que no se resuelven simplemente con papeles, estimado amigo, ni con discurso. Ya lo iremos viendo. Bueno, yo veo que la Internet está muy frágil, estimada amiga, y francamente, eh, por hoy vamos a poner el fin al programa en este momento, no hemos cumplido la hora, pero así estar trabajando, oye, con parálisis a cada momento, tremendo. Estimados visitantes, perdónennos, pero no podemos hacer nada. Tanto Nicole como yo hemos cambiado no sé cuántas veces los sistemas de Internet para lograr algo mejor. Y siempre hay problemas, siempre. A lo mejor hay así en todas partes del mundo, pero el hecho es que esa es la situación. Así que vamos a terminar el programa ahora, estimado amigo. Nos estamos viendo mañana, espero que en mejores condiciones. chao.